Hola, bienvenidos a otro video de Aprendiendo Ingeniería. Vamos a presentar un ejercicio resuelto de transferencia de calor del tema modos combinados de transferencia de calor. El ejercicio trata de resolver un flujo a través de un tubo en donde se ve involucrada la transferencia de calor por convección y por radiación. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para estar al pendiente de nuestros próximos videos. Bien, el problema dice así: un tubo metálico con diámetro exterior de 200 milímetros y 10 metros de longitud pasa por un sótano amplio. A través del tubo fluye vapor saturado por el que su temperatura exterior es de 150 grados Celsius. La temperatura del aire en el sótano es de 20 grados Celsius y el coeficiente convectivo para la interfase aire-tubo es de 12 watts por metro cuadrado Kelvin. Nos indican que la emitancia de la superficie del tubo es de 0.85, que las paredes del sótano se mantienen a 5 grados Celsius y nos piden comparar la transferencia de calor por convección con el transferido por radiación. Nos preguntan si se puede ignorar alguno de estos flujos de calor y nos piden determinar el flujo másico de vapor condensado debido a la transferencia de calor. Bien, vamos a comenzar con nuestro dibujo representativo del problema. Aquí tenemos indicado ya el tubo que pasa a través de nuestro cuarto o sótano amplio. Tp hemos denominado como la temperatura a la que se encuentra el sótano, que es de los 5 grados Celsius. T infinito es la temperatura a la que se encuentra el aire, de 20 grados Celsius. Ts es la temperatura superficial del exterior del tubo, que es de 150 grados Celsius. Tenemos un flujo másico debido a que está ingresando vapor saturado. Y como nos indican que al final se está condensando el vapor, vamos a tener por la salida un flujo másico de líquido saturado. Aquí habrá una condensación de nuestro vapor. Eso lo vamos a retomar un poco más adelante. Bien, ahora como se está condensando nuestro vapor, está perdiendo energía, está perdiendo calor. Y ese calor que pierde lo está transfiriendo a través del tubo a el aire por convección y hacia las paredes del sótano por radiación, porque se encuentran a una temperatura diferente a la que se encuentra el aire. Bien, tomando esto en cuenta, vamos a realizar nuestro balance de calor en la superficie del tubo. Para esto he colocado aquí un dibujo representativo de nuestro tubo, en donde dejamos indicado que el fluido, el vapor que circula a través del tubo, está perdiendo un calor neto a través de la superficie y sale como calor que se transfiere por convección y calor que se transfiere por radiación. Entonces, si nuestra ecuación de balance de flujo de calor considerando estado permanente indica que el calor que entra debe ser igual al calor que sale y hacemos nuestro balance de calor en la superficie del tubo, tenemos que el calor que entra es igual a el calor neto, debe ser igual a el calor que sale del tubo por convección más el calor que sale del tubo por radiación. Bien, ahora para calcular el flujo de calor por convección lo encontramos con el producto del coeficiente convectivo entre la interfaz aire-tubo por el área superficial del tubo por la temperatura superficial del tubo menos la temperatura a la que se encuentra el aire, que es de infinito. Y el calor por radiación lo vamos a calcular multiplicando la emitancia de la superficie del tubo por la constante de Boltzmann por el área superficial del tubo por la temperatura termodinámica de la superficie del tubo a la 4 menos la temperatura termodinámica de las paredes a la 4. Bien, primero vamos a determinar la tasa de transferencia de calor por radiación, puesto que conocemos todos los datos para poderla determinar. Nos faltaría calcular el área. Como es el área de la superficie del cilindro, la encontramos con el producto de pi por el diámetro del tubo por la longitud. Tenemos que el área superficial del tubo
que transfiere calor es igual a 6.28 metros cuadrados. La constante de Boltzmann es de 5.67 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado, Kelvin a la 4. Y sustituyendo en nuestra ecuación de la tasa de transferencia de calor por radiación, considerando que las temperaturas de la superficie del tubo y la de la pared deben estar elevados, deben estar en grados en Kelvin, vamos a determinar la tasa de transferencia de calor por radiación, que nos da igual a 7.886 watts. Ahora vamos a determinar la tasa de transferencia de calor por convección. De igual forma conocemos el coeficiente convectivo en la interfaz aire-tubo, el área superficial, que es la misma de 6.28 metros cuadrados. La temperatura superficial del tubo puede ser en grados Celsius o Kelvin, que es igual a 150 grados Celsius menos la temperatura en la que se encuentra el aire, de infinito igual a 20 grados Celsius. Si sustituimos nuestros valores, encontramos que la tasa de transferencia de calor por convección del tubo hacia el aire es de 9.801.5 watts. Aquí nos preguntaron que si podemos ignorar alguno de estos flujos de calor. La respuesta es no, porque los dos son muy parecidos. No podemos ignorar alguno de ellos. Se transfiere una cantidad considerable de calor, tanto por radiación como por convección. Ahora nos piden determinar el flujo másico del vapor condensado debido a que está perdiendo este calor tanto por radiación como por convección. Bien, para poderlo determinar debemos aplicar la primera ley de la termodinámica para el tubo o para el fluido que circula a través del tubo, el cual es un sistema abierto porque tenemos una transferencia de masa, tenemos un flujo másico. Y la primera ley de la termodinámica, para este caso, nos indica que la tasa de transferencia de calor que entra a nuestro volumen de control menos el trabajo que realiza nuestro volumen de control es igual al flujo másico que atraviesa el volumen de control por la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada. En nuestro caso, nuestro volumen de control sería el tubo. Lo podemos dejar aquí en líneas punteadas porque en él vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica. Como podemos observar, no hay calor que entra. Más bien el vapor está perdiendo calor en forma de radiación y en convección. Y por tal motivo se está condensando. Nuestro vapor no está generando trabajo y el flujo másico que entra es el mismo flujo másico que sale. Como nos indicaron que el vapor está entrando como vapor saturado a 150 grados Celsius, tenemos que H2 debe ser la entalpía de vapor saturado a esta temperatura, a 150 grados Celsius. Y, perdón, H1. H1 es como está entrando como vapor saturado y es Hg. Y H2 consideramos que se está condensando por completo, cambió de fase a líquido saturado, entonces H2 debe ser igual a HF, que es la entalpía de vapor saturado. Bueno, considerando esto, aquí hemos puesto un signo negativo porque el calor no está entrando, está saliendo. Por eso es que tenemos que menos el calor que sale es igual al flujo másico por la entalpía del líquido saturado, que es como está saliendo el vapor en nuestro tubo, menos la entalpía de vapor saturado. Si recordamos, HF menos HG es igual a menos HFG, que es la entalpía de evaporación o de vaporización.
Entonces, si multiplicamos a esta ecuación por menos 1, tenemos que el calor que sale es igual a el flujo másico que atraviesa el tubo por la entalpía de vaporización o de evaporación. De aquí, el calor que sale debe ser igual al calor que se pierde por radiación más el que se pierde por convección. Entonces, es un dato que ya conocemos. La entalpía de vaporización es un dato que podemos encontrar en tablas de propiedades termodinámicas, porque ya conocemos a qué temperatura está nuestro vapor, considerando que no hay un gradiente de temperatura debido a el grosor de la tubería. Podemos considerar que tanto el fluido en el interior como en la temperatura superficial del tubo están a 150 grados Celsius. Entonces esto también es un dato que podemos conocer. Y de aquí nos quedaría despejar nada más el flujo másico, que lo calculamos como la tasa de calor que sale entre la entalpía de vaporización. Bien, como ya lo mencionamos antes, el calor que sale debe ser igual al que se pierde por convección más el que se pierde por radiación. Entonces es la suma de los dos. Aquí lo tenemos también indicado. Entonces la suma de ambos nos da que el calor que sale, la tasa de calor que sale es de 17.687.5 watts. Y ahora buscando en tablas de propiedades termodinámicas, en la tabla de agua saturada, a la temperatura de 150 grados Celsius vamos a encontrar la entalpía de evaporación, que es de 2113.8 kilojoules por kilogramo. Ya teniendo nuestros datos, entonces vamos a dividir la tasa de calor que sale en kilowatts, que serían 17.68 kilowatts, entre la entalpía de vaporización, que es de 2113.8 kilojoules por kilogramo, y nos da que el flujo másico que se condensa debe ser de 8.36 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo. Bien, ya hemos resuelto lo que nos pedían en el problema. Ha sido todo de este video. Si les ha gustado, no olviden darle like y suscribirse para estar al pendiente de nuestros próximos videos. Hasta luego.